es uno, y aquí es más bien la obediencia, ¿verdad?, al líder. ¿Más preguntas? Que Pearl Harbor, el ataque japonés a Pearl Harbor, que ahora hay evidencias, ¿no?, o informaciones que apuntan a que Roosevelt sí tenía conocimiento de ese ataque. Yo siempre eso lo he considerado un poco dentro de ese gusto que hay por las teorías conspiranoicas y al margen de la evidente relación que hay entre Pearl Harbor y el 11S como ataques a la propia Norteamérica. O sea, ¿cree usted de verdad que hay también conocimiento del gobierno norteamericano de ese ataque? Me pregunta usted algo que, pues a lo mejor lo sabía. Norteamericanos tienen unos servicios secretos muy buenos. La CIA se ha equivocado muchas veces y los hemos sabido, pero lo que no sabemos somos sus éxitos. Me contaba alguien próximo a ella, no sé si era, dice, lo malo es que no podemos presumir de ellos, porque cuando hay muchos indicios de que se sabía, pero yo no podría decir, hay misterios, como por ejemplo el de la muerte de Kennedy también, ¿no? Ahora ha salido una biografía de Johnson en el que dice que si Johnson estaba implicado. Hay capítulos, y aquí en España no, digamos. Hay dos acontecimientos, la muerte de Carrero y el 11M, el 11 de marzo, digo el 23F, perdón, el 23F, los americanos, bueno, la muerte de Carrero ocurre frente a la embajada norteamericana y es muy difícil pensar que ellos no supieran que estaban haciéndose un túnel allí, delante de sus propias narices. En el 23F, la reacción de Haig, sí, primera, que decir, eso es un asunto interno español. Yo estaba en Estados Unidos, escribí un artículo, fue la primera vez que el New York Times me citó, porque hice un artículo muy crítico con Haig, aquello, pero en el 11 de marzo, curiosamente, mi mujer estaba comiendo con una amiga hispano-inglesa y con una esposa de un diplomático norteamericano. Llegaron tarde y todo. Ella dijo, no es la ETA. Todos creímos, yo lo creía también, que era la ETA. No, no es la ETA. O sea, en la embajada norteamericana se sabía que no había sido la ETA. Esto es todo lo que puedo decir. Aquí puedo leer. ¿Más preguntas? Yo, una parte. Siempre que se habla del atentado de las Torres Gemelas, se omite, no sé si voluntariamente o involuntariamente, tú que has vivido en Estados Unidos, lo simultáneamente fue el atentado al Pentágono, que murieron también cerca de 900 personas. O si es un tema así que como si murieron 2.500 personas en el Pentágono, murieron 90, pues no tiene importancia. O si es la voluntad manifiestamente ocultada de ocultar ese hecho. O sea, el 11 de septiembre estábamos aquí, en Madrid. Pero adelantamos el viaje, nos fuimos a finales de septiembre. Una semana, no, un poco más, 2 semanas después o 15 días después de eso, ya adelantamos, en vez de salir en octubre, fuimos allá. Primera impresión, cuando uno va por la autopista, si va a Nueva York, se va por la autopista y se ve Manhattan, lo primero en el skyline, o sea, en el dibujo de rascacielos de Nueva York, que es Manhattan, que es ese famoso, se echaba en falta aquellas 2 moles al sur de Manhattan, eso es lo primero. Segundo, 2 semanas después había polvillo en el aire del desplome de esas 2 moles. Había creado tal polvareda y seguía en el aire tal polvareda, había que, bueno,
abrimos los armarios y estaban llenos de polvillo. Nosotros vivimos en la calle 59 y aquello había ocurrido en el último extremo de Manhattan. Y tercero, el silencio. Nueva York es una ciudad ruidosa, bueno, con los sirenas de bomberos, de policías, es tremenda. Baja, la gente estaba baja. O sea, la gente tardó en reaccionar. Era como en un velatorio. Era como en un velatorio. Y empezaban enseguida, ¿cómo ha podido pasar esto? Lo primero que chocaba, y esto era bueno, que los terroristas no eran nacionales. Habían tenido que venir de Alemania. Eso sí, se había aprendido a volar alemán en Estados Unidos, en escuelas de vuelo. Y aquí empieza la primera incógnita. Estos chicos no les interesaba mucho el despegue de los aviones ni el aterrizaje. Querían solo volar. Y esto llamó la atención a una especialista en unas escuelas de vuelo del sur de Estados Unidos, que quieren clases de vuelo, pero no quieren clases de aterrizaje y vuelo. Esta analista de la CIA tomó nota y lo pasó a sus superiores. Y no pasó nada. Esto fue motivo exhaustivo de por qué no se había pasado adelante esta orden. Exactamente quién estaba detrás, quiénes eran, se les siguió su pista en Alemania, pero quiénes eran lo que después se ha llamado aquí en España los autores intelectuales de ellos. Ellos eran estudiantes de ingeniería, la mayoría de ellos, estudiantes de ingeniería. Pero quién estaba detrás no se ha sabido. Es otro de esos misterios, como digo, que hay, pero que algo falló indiscutiblemente. Explícanos un poco el conglomerado que aquí, yo creo que no sabemos exactamente cómo funciona el tema de los partidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, en cuanto a que no tiene muchas similitudes con lo nuestro. No tienen nada, nada, ver, porque ¿no? los partidos, hay no dos tiene partidos, personalidad. siempre hay un tercer partido, ¿no? Pero bueno, siempre no. Ha habido a veces, yo he conocido varios terceros partidos. El primero, el del 68, con el senador McCarthy, no el son macropartidos. ¿Qué quiere decir? Que cada partido, tanto el demócrata como el tiene un ala izquierda, un ala derecha y un centro. Ese partido. Y entonces ocurre que un republicano, los republicanos son en teoría del ala liberal, como es un Rockefeller, es más liberal que un conservador del sur. El gobernador Wallace, aquel racista, era demócrata. Y del mismo modo, un demócrata del sur, conservador, es menos, es más conservador que, o sea, que es muy difícil hablar en términos generales, y siempre hay tensiones entre ellos, entre estos dos. Lo que es que el centro casi siempre termina imponiéndose, en tanto en uno como en otro partido. El centro de ese partido es el que termina imponiéndose, y se dan muy pocos casos de administraciones dominados por una de las alas extremas. Yo tenía una fórmula para saber quién, cuando era corresponsal, quién iba a ganar las próximas elecciones. Y me funcionó siempre. Y iba a las convenciones de los partidos. El partido que en la convención, porque la convención, hay que ver, allí se pelean de lo lindo, las dos alas y tal. La que estuviera más dividida, es decir, casi la convención que hubiera más
enfrentamiento entre sus dos alas, y este enfrentamiento salía en las pantallas, porque las convenciones se retransmiten a todo el país desde que se abren por la mañana a las 10 de la mañana hasta que acaban a las 3 de la madrugada con debates. Pierde la elección. El partido que está más centrado, que no hay, o sea que ya hay un candidato de consenso que llega a la convención, con el candidato ya hecho. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque para el ciudadano medio dice, si estos no se entienden entre sí, ¿cómo van a entenderse el país? O sea, hay una tendencia hacia el centro. Y la importancia del pastor, que todos sacan su pastor. Sí, no, eso es. No, es que la convención norteamericana es Dios. Clinton hablando de religión, de Dios, de todo. Es que Dios es la religión tiene mucha importancia en Estados Unidos, pero muchísima, y se invoca a Dios en la Constitución. Hay un día, el día de la oración, que lo tienen todos los presidentes, en febrero, que es el segundo martes de febrero, una cosa así, yo he ido a algunos, que van las 3 religiones o las 4, porque ahora se ha añadido, o sea, hay católicos, protestantes o anglicanos, lo que le toque a ellos, estos judíos, y ahora ya en los últimos días de la oración, y hay el prayer, que fue invitado Zapatero, y tiene que rezar, allí no se libra nadie. Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ese es un pueblo que se ha creado a la brava. Iban avanzando, y según iban avanzando, iban creando casas, primero la casa, iban creando la sala de justicia, el sheriff, que lo elegía entre ellos, y la iglesia. Para la cohesión social, es muy importante, la religión es muy importante. Los pastores los sacan a relucir, ¿no? Bueno, como si Rajoy saliera aquí con su párroco en los mítines. Exacto, bueno, tanto como eso. Lo que ocurre es que después hay también en las religiones muchas diferencias, y sobre todo pastores protestantes, ellos siguen creyendo en una interpretación literal de la Biblia y rechazan la doctrina de Darwin, de las especies, y se oponen totalmente a ella, lo cual crean bastante problemas en algunos estados. Y aquí toco un tema que tal vez, el de las armas. Hay que ver cuántos asesinatos se cometen con armas en Estados Unidos, y de vez en cuando, sobre todo como esas armas son tan fáciles de obtener, y la mayoría tienen armas en su casa, pues se le va a uno el grillo, la cabeza, y se pone a matar, y esos tremendos asesinatos en masa, en escuelas, y donde sea. Pero es que hay que pensar en la evolución de los Estados Unidos. El señor que iba avanzando hacia el oeste, porque es una marcha hacia el oeste, desde los 13 estados, era contra la naturaleza, era contra los indios, como los indios eran los que menos, pero contra los osos, contra los lobos, contra todo, o contra los vecinos que le venían a robar, contra los ladrones. O sea, el americano considera que el arma es una defensa natural. No la ve como el español veía la espada para luchar por su honor, no, por un instrumento de supervivencia. Pero claro, la polémica está ahí, y ahí New York Times está, que hay que restringir las armas, que hay que exigir para tener un arma, que no se puede vender un arma. Antes, con tener la mayoría de edad, ya compraba un arma y munición. Tener una pistola a mano es peligroso. Es peligroso porque uno, pues incluso hasta para suicidarse, ¿verdad? Pero se está debatiendo el tema. Sí. Te voy a hacer una pregunta internacional y otra doméstica. Has empezado hablando del petróleo
¿Tú no crees que aquí puede haber una maniobra de países productores de petróleo, me refiero a los del Golfo, para evitar que sigan las técnicas de fracking en Estados Unidos, que claro, a $100 el barril, el fracking es barato. A $45 el fracking es ruinoso. A partir de los 60 ya no rinde. No rinde. $60 el barril, el fracking, porque hay que meter el gas comprimido allí para el petróleo que se ha quedado entre las placas, explota. No es como se pincha un lago de petróleo. Y pues no sé, no lo sé. En este momento lo que sé es que los Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Ya ha sobrepasado a Arabia Saudí y tal. Y puede ser que los países del Golfo, sí, eso es una... De paso hacen la Pascua a Rusia. Yo no los creo tan inteligentes. Sobrevenido. Exacto. ¿Por qué es tan fácil ese pinchar? Y aunque ¿qué más les da a esos sheiks que les paguen 45 o que les paguen 60? A ellos les cuesta $2 sacarlo de allí, porque allí pinchas y sale. Si encima le hacen esto a la Pascua a los americanos, más bien yo lo veo como contra Rusia. Putin trata de volver a ser una gran potencia y lo que ha hecho en Ucrania y tal, por ahí sí. Y cuidado también contra el Estado Islámico, que está sacando mucho dinero de ese petróleo en las zonas que domina. En las zonas que domina. ¿Y la doméstica? La doméstica es que hay, dentro de las teorías paranoicas y conspiratorias, que circulan rumores muy poco, no me los he inventado, de que Repsol realmente ha descubierto petróleo en Canarias, pero que por estar en tiempo electoral y porque tiene yacimientos de esto de la vaca, de no sé cómo se llamaba, sí, que ahora sería mucho follón meterse y que eso lo reserva, eso se queda ahí sellado hasta mejores tiempos, por un motivo político menor como es el problema de Canarias y tal, a ver qué pasa, y por otro de no meterse, que ya tiene bastante con los yacimientos de Sudamérica, no sé. Yo he oído, ya te digo, esto los petroleros, paranoico. De los petroleros, no sé, da por seguro, los petroleros, de las petroleras, después de lo que he leído, por ejemplo, de Rockefeller, el padre, el viejo, era un cuatrero, era un ladrón, el que no, como no le vendían allá en Texas, como no le vendieran el campo donde creía que había petróleo, prácticamente mataban al agricultor que poseía aquel campo. O sea, en el petróleo... ¿Te crees todo? Me creo todo. Y tal. Ahora, es una lástima que no lo supiera, porque le dieron a Bufrao, el de Repsol. Repsol, la Cámara de Comercio Hispanoamericana le dieron el pasado diciembre el título de el mejor empresario español del año, y en una cena muy importante, al saludarle, yo solo le dije, yo soy consumidor de Repsol, que tengo la gasolinera de Repsol allá a lo de casa. Le hubiera preguntado, oigan, han dejado... Te digo, sí es cierto que los petroleros han impedido más de un avance tecnológico. Por eso, ¿no? Yo de los petroleros me creo todo. ¿Viste lo de las 7 hermanas de Simpson, el británico aquel que escribió hace 30 años aquel, no sé cómo se llamaba el libro, las 7 hermanas, o no sé cómo se llamaba, de las compañías petroleras? Sí, pero no recuerdo de ese. Bueno, eran de una rapacidad tremenda. Y lo sé, en todo, donde caen. Pero por otra parte, el petróleo es la sangre de la civilización moderna, ¿no? Es barato y es cómodo. Es barato, es cómodo. Yo por ejemplo, lo que no entiendo es cómo no se ha conseguido todavía la energía de fusión.
La energía de fusión... Entonces tendrá que venir en febrero, que se hablará de eso aquí a final de febrero. Ya están las empresas españolas de satélites. Ya, pero están yo con he motores biónicos estudiado y eso con- porque es la más limpia. Con un litro de agua, litro, se puede sacar energía que la energía que consume todo el planeta. Dicen que es muy difícil, es verdad. Es decir, porque desintegrar el átomo es relativamente fácil, pero integrar, que es eso. José María, a ver si va a resultar que lleva razón Franco póstumamente, que le vendieron un motor de agua. En un R8, precisamente, lo pusieron. Motor de agua y las pizarras bituminosas que decían que iban a sacar petróleo también. La sacaba era vapor de agua, Los cabelos, como pero- la locomotora, ¿no? Ya. Bueno, ya